Hasta el momento hemos estudiado la calidad de los estimadores, cómo proponer un estimador y cómo ver su calidad. Cuando te proponen en realidad un estimador, cómo ver la calidad de los estimadores. En este caso, ahora vamos a estudiar cómo encontrar los estimadores. Entonces esa es la pregunta que vamos a abordar. ¿Cómo encontrar estimadores? Porque hasta el momento los estimadores siempre se proponían, ¿no?, en los problemas. Pero en general existen tres métodos. El primer método es el método de los momentos. ¿Ya? Ese es el método de los momentos. El segundo que vamos a ver es el método de máxima verosimilitud. Y el tercero es el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces, en este curso, nosotros nos vamos a concentrar en los primeros dos, método de los momentos, método de máxima verosimilitud, y el tercer método, entonces, ese método va a ser muy usado en un curso siguiente que se llama econometría. Entonces ahora nos vamos a concentrar en cómo calcular los estimadores de momentos de un parámetro y el estimador de máxima verosimilitud. Estos van a ser los más importantes en este curso. Entonces el contexto es el mismo. x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria y proveniente de una familia de distribuciones f de x teta, donde x está en el espacio de información y teta está en el espacio paramétrico. Entonces, definimos los momentos muestrales. ¿Ya? Los momentos muestrales se definen como m sub r, 1 partido por n, por la suma de los x sub i elevado a r, donde r es un número natural. Entonces yo me doy r, por ejemplo, r igual a 1, ¿qué cosa va a ser? El promedio. R igual a 2, ¿qué cosa va a ser? 1 partido por n por la suma de los x sub i al cuadrado. Entonces, este momento muestral siempre depende de la muestra solamente, no del parámetro. Nunca un parámetro va a estar acá, porque esto depende únicamente de la muestra. Por otro lado, nosotros definimos los momentos poblacionales. ¿Ya? Los momentos poblacionales. ¿Cómo definimos? Los vamos a definir así, mu sub r, y esto va a ser la esperanza de x sub i elevado a r, donde este r va a estar también en los naturales, y asumimos que la esperanza existe. Estamos bajo ese supuesto. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos dos objetos. Un objeto que depende únicamente de la muestra. Es un valor que depende únicamente de la muestra, que le llamamos momento muestral. Y otro objeto que depende únicamente de la población. Entonces, aquí van a estar los parámetros de la muestra, porque te recuerdas que yo dije, cuando tienes una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn, los momentos, las probabilidades, la esperanza, la varianza, todo eso depende del parámetro en cuestión. Y como este parámetro es desconocido, entonces cuando tú calcules esta esperanza, te va a quedar en función de teta. Entonces el método de los momentos, ¿ya?, lo que hace es, ¿en qué consiste el método de momentos? Consiste en igualar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Entonces el método consiste en que tú resuelves esta ecuación, mu sub r igual a m sub r, donde con el r, dependiendo cuál sea el espacio, estamos asumiendo que es un parámetro que viene en un espacio unidimensional, o sea, es un solo parámetro. Pero si son dos, entonces vas a tener dos ecuaciones. Entonces r va a ir desde 1 hasta la dimensión del espacio paramétrico. ¿Okay? O sea, si tú tienes dos parámetros, vas a usar r igual 1 y r igual 2. Si tienes tres parámetros, vas a usar r igual 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. Pero esta es la ecuación en cuestión. Se igualan estas cantidades. Bueno, tú dices, pero ¿qué fundamento hay para igualar esto? Bueno, piensa por ejemplo en r igual a 1. Tú tienes r igual a 1. ¿Qué significa que la media es igual al promedio? Eso es la primera ecuación. Bueno, claro, porque mu sub 1 es la esperanza de x, que es mu. Y m1 es el promedio.
Ah, pero tú te acuerdas que había una ley que se llamaba la ley de los grandes números, que dice que el promedio converge en probabilidad o que converge a la media de mu. ¿Te das cuenta? O en otras palabras, que el promedio es un estimador consistente de mu. Entonces, ese tipo de argumentos se pueden usar para fundamentar por qué igualar esas dos ecuaciones. Entonces, una cosa que hay que observar es que esta ecuación, que le vamos a llamar asterisco, ¿ya? Entonces, asterisco puede ser una ecuación altamente no lineal. ¿Ya? Una ecuación no lineal. O sea, en el fondo tú puedes plantear la ecuación, pero no hay garantía de que tú vas a poder despejar el parámetro en cuestión. Aquí está la muestra, aquí están los parámetros desconocidos. Entonces tú no siempre vas a poder despejar, porque hay casos en que solamente vas a plantear la ecuación, y en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Usar métodos numéricos para poder obtener la solución. ¿Ok? Entonces esa es una salvedad que podría ser un inconveniente del método de los momentos, pero hay varios métodos que en realidad se obtienen a partir de soluciones no lineales de ecuaciones. O sea, el método de máxima verosimilitud va a tener la misma deficiencia, pero en realidad cuando hay modelos realmente prácticos, casi nunca la solución va a ser una ecuación lineal. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo entonces, muy cortito, que ilustra cómo calcular el estimador de los momentos. Imagínate que tienes una muestra x1, x2 hasta xn que proviene de una distribución uniforme con θ más grande que 0. Entonces, encontrar el método de los momentos. Encontrar entonces el estimador θ de los momentos. Entonces te hago la pregunta, ¿cuál es la dimensión del espacio paramétrico? θ es más grande que 0, por lo tanto la dimensión del espacio paramétrico es 1. Tienes un solo parámetro. Claro, entonces ¿qué tienes que hacer? Usar solamente la primera ecuación. Es decir, usamos r igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que m1, en este caso, es el promedio, como dijimos. Pero mu sub 1, ¿qué cosa es? Es la esperanza de x. Ah, pero la pregunta es, ¿cuánto vale la esperanza de una distribución uniforme? Tú puedes ver en tu formulario, eso vale a más b medios. Esto, si este es a y este es b, a más b medios. En este caso vale θ medios. Y eso es igual al promedio. Entonces te das cuenta que esto está en resonancia, ¿no? Está de acuerdo a la ecuación. Aquí están los parámetros. Sí, esto es poblacional. Y aquí está la muestra, o sea, esto tiene que ser un estimador, usualmente. Entonces, al despejar, simplemente tú obtienes que θ vale 2 veces el promedio. Y ese es nuestro estimador de los momentos. Te das cuenta que en el caso de la uniforme resulta ser bastante simple el cálculo del estimador de momentos. Un segundo ejemplo, considera la siguiente distribución. Tienes una muestra x1 hasta xn, una muestra que es I y D de una normal con media mu y varianza sigma cuadrado, donde ambos parámetros son desconocidos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es que encuentre los estimadores de los momentos, es decir, el estimador de momentos de mu y el estimador de momentos de sigma cuadrado. Entonces ahora te das cuenta que nuevamente usamos el principio de saber cuántos estimadores, cuántos parámetros desconocidos hay para ver cuántas ecuaciones tenemos. Entonces, como hay dos parámetros en este caso, vamos a igualar dos ecuaciones, mu sub 1 con m1 y vamos a igualar mu sub 2 con m2. O sea, esto correspondiente a R1 y esto correspondiente a R igual 2. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cómo luce la primera ecuación? Bueno, la esperanza de una normal es la misma normal, ¿no? Así que esto luce como mu igual m1, que es el promedio, si te das cuenta. Si no sabes por qué es el promedio, mira los momentos muestrales, ¿ya? En el principio del video, y los momentos muestrales definen m1 como el promedio, exactamente. La segunda ecuación es mu sub 2, pero mu sub 2 es la esperanza de x sub i al cuadrado. Eso es lo mismo a 1 partido por n por la suma
de los x sub i al cuadrado. Y estas dos ecuaciones, entonces, constituyen las ecuaciones con las cuales podemos calcular el estimador de los momentos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la esperanza de x sub i al cuadrado en una distribución normal? Esto lo hicimos en el video anterior. Esto, de acuerdo a la desigualdad, a la igualdad fundamental, es la varianza de los x sub i más la esperanza de los x sub i al cuadrado. Entonces, ¿esto de qué? ¿Cuánto es la varianza de los x sub i? Sigma cuadrado, más la esperanza de los x sub i al cuadrado. Esto es la esperanza de los x sub i todo al cuadrado. Eso es mu cuadrado. Ahí sí. Entonces, la segunda ecuación luce de esa manera. Sigma cuadrado más mu cuadrado es igual, la segunda, entonces, la ecuación 2. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 es equivalente a sigma cuadrado más mu cuadrado es igual a 1 partido por n por la suma de los x sub i al cuadrado. Pero el estimador de mu ya lo tenemos, que es el promedio. Así que lo podemos reemplazar aquí. ¿Ya? Entonces esto implica que sigma cuadrado es igual, y lo vamos a pasar allá, entonces 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos el promedio al cuadrado. Entonces te repito que lo que nosotros hicimos fue reemplazar este promedio ahí. ¿Ya? Y cuando lo reemplazamos el promedio al cuadrado, lo pasamos con signo negativo al otro lado. Entonces, ahora sí, estamos muy cerca, porque esto implica entonces que el estimador de los momentos es esto, pero esto se puede escribir de esta manera. 1 partido por n por la suma de los x sub i menos x al cuadrado, con i igual a 1 hasta n. O sea, el estimador de momentos, lo recalcamos entonces, de la media de una distribución normal es el promedio, y el estimador de momentos de la varianza de una distribución normal es la varianza dividido por n. ¿Okay? Entonces tú tienes una muestra, porque nadie te va a decir estos valores. En los ejemplos anteriores, siempre uno decía, mira, la mu vale 10, sigma cuadrado vale 14. Ahora tú no sabes, y lo que estás haciendo acá con este procedimiento es estimar estos parámetros a partir de la muestra. Es decir, tú me das la muestra, yo te doy el estimador de mu, el estimador de sigma, y con esto podemos calcular cualquier cosa de nuestro interés con la distribución normal. Percentiles, esperanza, varianza o alguna probabilidad. Como última observación, quiero dejar un problema planteado. Que aquí esta es una muestra aleatoria proveniente de una distribución, son todas variables I y D, provenientes de una distribución x sigma que tiene esta forma, 1 partido por 2 sigma por e a la menos valor absoluto de x partido por sigma cuadrado. Y el sigma es mayor que 0 y el x está en los reales. Esta distribución se llama la distribución de Laplace. Y tiene esta forma. Si tú la graficas, va a ser una distribución de esta forma. Sí. Centrada en 0. ¿Okay? Esta va a ser la densidad f de x sigma. Entonces, lo que te piden acá es encontrar entonces el estimador de momentos. Encontrar un estimador de momentos de sigma. ¿Y sabes cuál es la clave acá? Esta. Porque yo no lo voy a hacer, yo lo voy a dejar de tarea, pero fíjate lo siguiente. ¿Cuánto vale la esperanza de esta distribución? Es simétrica en torno a 0. Ah, entonces si tú tomas la primera ecuación, 0 igual al promedio, 0. Entonces no hay estimador, no hay primera ecuación. ¿Te das cuenta? No tiene sentido la primera ecuación. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú en ese caso? Bueno, como me piden un estimador de momentos y la primera ecuación no funciona, entonces podríamos pasar a la segunda ecuación. Entonces yo te dejo como tarea que tú veas qué significa mu sub 2 igual a m2. Claro, mu sub 2 significa que vas a tener que calcular la esperanza de los x sub i al cuadrado.
¿cierto? Y ahí te voy a dar una pista. ¿Sí? La esperanza de lo de x sub i al cuadrado, bueno, se calcula usando la definición de esperanza. Pero ahí entonces te va a quedar una función par, eso es 2 veces la integral entre 0 e infinito, y después puedes usar la función gamma. Entonces trata tú de intentar este problema que es bastante interesante.